Buenas noches, mi nombre es Astrid Diana López Cárdenas, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Actualmente estoy desarrollando el curso de Física Electrónica. Muestro mi identificación. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la tarea 2, fundamentos de circuitos semiconductores y señal AC. El primer término es ¿qué es un periodo señal AC? Entonces, es el tiempo que demora cada valor de la sinusoide de corriente alterna en repetirse o cumplir un ciclo completo. Entonces, un ciclo completo es el que va de pico a pico, entre valle a valle o entre nodo a nodo. Y se conoce como periodo. El periodo se expresa en segundos y se representa con la letra T en mayúscula. El periodo es lo inverso de la frecuencia y matemáticamente se representa por medio de la siguiente fórmula. T igual a 1 dividido F. Por medio de esa fórmula también se puede conocer cuál es la frecuencia de la corriente conocida previamente, el valor del periodo. Se despeja la F de la siguiente fórmula y el resultado se obtendrá en ciclos por segundos o hertz. La fórmula sería F igual a 1 dividido T, que es periodo. El siguiente término es frecuencia señal AC. Este término constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar 1 hasta millones de ciclos por segundo o hertz. La frecuencia se representa con la letra F y su unidad de medida es el ciclo por segundo o hertz. Los múltiplos que más se utilizan son los kilohertz, megahertz y gigahertz. El siguiente término es fase y amplitud. Entonces se pueden representar mediante el plano cartesiano, que consiste en llevar en el eje X los tiempos t o los ángulos y en el eje Y los valores instantáneos de la magnitud considerada, obteniéndose una gráfica llamada sinusoide, siendo el ángulo de fase el que corresponde a la onda para el tiempo t igual a 0. La fase de cada onda es el ángulo que forma la función para t igual 0. Para determinar este ángulo se toma el punto en que la función es su primer semiciclo ascendente que corta al eje X. Si el punto está a la izquierda del eje o Y, el ángulo es positivo, y si está a la derecha, el ángulo es negativo. Según sea el desfase entre dos ondas, se dice que está en fase si el desfase es 0. Cuadratura si el desfase es mayor o menor a 90 grados y oposición si el desfase es de 180 grados. Otra representación que se tiene es la de Fresnel o fasorial. Una variación sinoidal Y puede ser representada como la proyección sobre el eje vertical de un vector Y, subíndice 0, que gira a una velocidad angular alrededor del origen en el plano de Gauss en sentido contrario a las agujas de un reloj y teniendo por módulo el valor máximo de la función Y. La amplitud de onda es el valor máximo positivo como negativo, que puede llegar a adquirir sinusoide de una señal de corriente alterna. El valor máximo positivo se llama pico o cresta y el valor máximo negativo se llama vientre o valle. El punto donde el valor de la onda se anula al pasar del valor positivo al valor negativo o viceversa es lo que conocemos como nodo o cero. Valor medio y eficaz o RMS. RMS es el valor cuadrático medio. Es una de 3 herramientas que pueden medir corriente alterna, CA, o tensión de CA. Los equipos que se utilizan para medir esta corriente son multímetros digitales en valor cuadrático medio, multímetros digitales de respuesta promedio o un osciloscopio. Estas herramientas pueden medir con precisión ambas formas de onda de corriente alterna sinusoidal o no sinusoidal.
Por último, la respuesta a la pregunta problematizadora. ¿Qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y un tipo N? ¿Y cómo se fabrican estos? Entonces, la diferencia que hay entre estos dos semiconductores es que el semiconductor P, la mayoría de los portadores de carga en el cristal son agujeros de electrones, los cuales son portadores de carga positiva. Y el semiconductor tipo N, la mayoría de los portadores de carga en el cristal son electrones negativos. Entonces el uno lleva cargas positivas y el otro negativas. El semiconductor P se fabrica por la adición de impurezas trivalentes como el boro, aluminio o galio a un semiconductor intrínseco que crea esos agujeros de electrones positivos en la estructura. Y el semiconductor tipo N se fabrica por la fabricación de impurezas pentavalentes como el arsénico, el antimonio o el fósforo, que contribuyen a la formación de electrones libres, aumentando en gran medida la conductividad del semiconductor intrínseco. Buenas noches, gracias.